de bienes. Y estábamos trabajando una diapositiva sobre este mercado, lógicamente aclarando. Hemos partido de la existencia de dos mercados, el mercado de bienes y el mercado de activos o monetario. El mercado de bienes, lo que nosotros conocemos, mercado de cascaparo, imagínense, bienes y servicios, profesores, médicos, ¿no? Sector agrícola, sector ganadero, la producción real, algo que ya habíamos aclarado en los inicios como sector primario, sector secundario y sector terciario, ¿no es cierto? Y aquí está su composición, el consumo, la inversión, el gasto del gobierno, las exportaciones netas que suman las exportaciones netas más las importaciones, menos las importaciones y los inventarios. Me olvido siempre esa frasecita, ¿no? Y habíamos también estimado todo esto. Lógico, dentro de ello, yo inicialmente cuando hablamos de algunas equivalencias importantes, les mostraba la necesidad, cómo nosotros a partir de una realidad podemos establecer determinadas relaciones entre variables que nos permita comprender cómo se puede fortalecer y apuntar a un crecimiento sostenido en la economía, ¿ya? Entonces, trabajamos todos, lo convertimos en ingresos de acuerdo a la participación de los llamados factores productivos, sueldos y salarios, etcétera. Ese valor monetario que viene de la expresión sectorial, física y de servicios del ámbito de la producción, lo utilizamos para ser demandantes, ¿no es cierto? Cuando sacamos al gobierno, sacamos al sector externo, habíamos visto solamente las familias, entonces veíamos la importancia de que estas familias después de recibir sus ingresos y después de demandar estos bienes, se quedaba con un adicional o con un remanente a la que le llamábamos ahorro, y ese ahorro se convertía en la parte que financiaba la inversión para futuras actividades económicas, ¿no es cierto? Entonces, veíamos en el ahorro la fuente del crecimiento económico, incluso hay modelos, el modelo de Harvard, el modelo de Harvard-Omar, etcétera, etcétera, que hablan sobre la relación entre estas dos variables. O sea, es importante. De allí habíamos abierto un poquitito más la economía, habíamos incorporado al sector gobierno, habíamos visto, ¿no es cierto?, como en el caso de que nos acompaña este modelito, de que ya no eran simplemente el consumo más la inversión, sino ahora se había incorporado el gobierno en la parte de demandante, utilizando el gasto del gobierno para presionar a una mayor producción, ¿no es cierto? Una variable que no depende de ninguna otra variable. Habíamos visto de que el consumo sí, el consumo depende de la renta menos los impuestos. La inversión igual habíamos visto que no solamente depende de la tasa de interés, sino del comportamiento del Producto Bruto Interno, algo esta línea así, ¿no? Entonces, habíamos visto de que de que el gobierno se incorpora con el gasto del gobierno y con los impuestos, ¿no? Aquí está. Y donde todavía no incorporábamos las exportaciones y las importaciones que habíamos asumido eran igual a cero, o sea, no teníamos ningún tipo de relaciones comerciales con el resto del mundo, ¿correcto? Y donde se incorporaba los impuestos. Los impuestos se incorporaba para dar surgimiento o derivar en lo que es la renta disponible, que era esta renta, la producción menos los impuestos. Y habíamos aclarado también que en este caso, por fines didácticos, al Producto Bruto Interno suponemos, ¿cierto?, la resta de un monto fijo que va a ir a financiar el gasto del gobierno, ¿correcto? Entonces, luego de trabajar el consumo en un primer inicio como dependiente del total de la renta y al incorporar el gobierno como un saldo después de pagar los impuestos, habíamos llegado también al ingreso disponible y mirábamos cómo el consumo, al margen de su composición,
explícita o implícita, veíamos que el consumo tenía una dependencia del ingreso disponible y que podía generarnos una curva como la que están observando con pendiente positiva. Allí habíamos identificado el consumo autónomo, que sería el punto de partida de esta función entre 0 y C sub 0, ¿no? Consumo autónomo que habíamos también explicado que dependía de ahorros pasados y no dependía de la actividad económica actual, más en la propensión marginal a consumir, que era la parte proporcional del total del ingreso destinado al consumo. Y habíamos encontrado también un concepto que nos ayudara a interpretar, ya no a estar memorizándonos algunos conceptos de los manuales, sino a interpretar lo que decía acá, ¿no? Es la parte, ¿por qué? Porque el C sub 1 está entre 0 y 1. Puede ser mayor que 0, pero no puede ser igual a 0. Puede ser menor o igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que el total de nuestra renta podíamos gastarla en el consumo. Y podemos ver esto en la economía real, lógico, evidente. En la economía actual, peor aún. Por ejemplo, aquellas familias que tienen como ingreso el salario mínimo legal de los 930, no creo que tengan capacidad de ahorro. Entonces, el total de su rentita lo disponen para el consumo. En muchos de los casos, familias también que tienen ingresos por encima, de su renta mensual, ¿no? Los que se andan endeudando con las tarjetas de consumo. No ganan 1.200 o 1.500 y gastan 3.000, 4.000. ¿Qué estamos haciendo? Estaríamos disponiendo de una renta futura, ¿no? Estaríamos disponiendo de un consumo futuro que responde a una renta futura que lo estaríamos ejecutando ahora, ¿no? Eso quiere decir, ¿no es cierto? Entonces, hay una curva, la función se expresa a través de esta curva que ustedes están observando con el nombre de consumo, donde está relacionando el consumo y la renta disponible, ¿no? Cuya pendiente en términos matemáticos sería la propensión marginal a consumir, pendiente que le da característica al tipo de caída que tiene esta curva. ¿Correcto? Bien. Entonces, también hay variables o hay conceptos que se utilizan de manera distinta. Por ejemplo, ustedes van a observar el libro de Mankiw. Sí, de Mankiw es macroeconomía, donde va a utilizar el término de modelos endógenos, de carácter endógeno, diferentes cositas, expresiones que un poco a veces estilizan y hacen incomprensible determinadas lecturas. Pero vamos a ir aclarando conforme vayamos avanzando. La inversión dice, las variables que dependen de otras variables del modelo se llaman endógenas, las que no se explican dentro del modelo se llaman exógenas. La inversión se considera aquí dada, es decir, como una variable exógena. ¿Qué quiere decir en términos prácticos? Que por el momento, para trabajar este modelo de 3 sectores, ¿no es cierto?, donde hemos interpretado cómo está compuesto el consumo, ¿no? Aquí está el consumo autónomo más el consumo inducido que depende de la renta disponible. Para el caso de la inversión vamos a suponer que es autónoma, que es exógena. ¿Qué quiere decir que es una variable exógena? Que para que nosotros trabajemos el modelito, para que nosotros hagamos algunos ejercicios, la inversión va a ir acompañada ya de su numerito, de su valor. ¿Qué quiere decir? Que I, por ejemplo, va a ser a 1.000, va a ser a 2.000 millones, a 3.000 millones. No vamos a todavía trabajar la inversión en función a otras variables. Y evidentemente, la inversión depende de otras variables, como la propia producción o la tasa de interés, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la tasa de interés, estamos hablando de ese mecanismo que les decía, partiendo de una economía sencilla. Todos los modelitos nos ayudan a entender la realidad de que una economía, para poder seguir sus actividades posteriores, necesita de un ahorro. Entonces, ese ahorro, ¿a través de qué se intermedia para que llegue a los inversionistas? A través del sistema financiero. ¿El sistema financiero qué hace? Capta
de las familias que tienen superávit en sus ingresos como ahorros y los coloca, dice, a las familias que tienen déficit. A las familias que los capta como ahorros les paga una tasa de interés pasiva y a las familias que requieren estos dineros para invertir les cobra una tasa de interés activa. La diferencia entre la tasa de interés activa y pasiva se le conoce en el sistema financiero como el split financiero, ¿ya? Entonces, en momentos, vamos a ver más adelante, en momentos la inversión pues depende mucho del contexto de cómo está el comportamiento de la economía. Si el Producto Bruto Interno está en alza, entonces van a invertir más y no les va a importar la tasa de interés. En momentos, si la producción está caída o está en recesión, entonces los inversionistas, los empresarios le van a poner más atención a la tasa de interés. Pero repito, por el momento solamente vamos a pensar o vamos a asumir de que la inversión es una variable exógena, es una variable que no depende de otras variables, es un valor absoluto con el que vamos a trabajar. El gasto público, evidentemente el gasto público, junto con los impuestos, describen la política fiscal, eso ya lo hemos explicado antes, determina el nivel de ingresos del gobierno y la disponibilidad monetaria para la ejecución de lo que conocemos nosotros como inversión pública. Esta variable no va a depender de ninguna otra variable. No hay manera de relacionarla con otras variables, ¿ya? Entonces, en el caso peruano, tenemos el impuesto general a las ventas, el impuesto a las transacciones financieras, etcétera, etcétera. Supondremos también, aquí está, supondremos también que GIT también son exógenos, dice, por dos razones. Los gobiernos no se comportan con la misma regularidad que los consumidores o las empresas. Los macroeconomistas deben pensar en las consecuencias de las distintas decisiones de gasto y de impuestos de los gobiernos, ¿no? Ahí están las razones por las cuales consideramos que estas variables no dependen de ninguna otra variable y que son exógenas. Evidente, con esta aclaración, la vez pasada ya habíamos trabajado que para este caso de este modelo estamos considerando que es también los impuestos exógenos. Pero si nosotros aplicáramos, recogiéramos las características de nuestra economía, podíamos encontrar un impuesto autónomo. Le podíamos sumar un impuesto que depende del comportamiento de la renta o del Producto Bruto Interno, ¿cierto? O también, como la vez pasada hipotéticamente escribimos, de que en el caso peruano la captación de los impuestos podía depender del nivel de precios de los minerales. Podía ser, hay que encontrar, hay que discutir eso, ¿no? Bien, la determinación de la producción de equilibrio para una economía con tres sectores o una economía cerrada. Aquí está la demanda agregada, que es igual al consumo más la inversión y el gasto. Reemplazamos el valor del consumo, ¿cierto? Que es esta, aquí está, ¿no? Ya no le vamos a poner C, por favor. No es mucha matemática, es una matemática sencilla. Un poco de álgebra no les va a hacer daño. Desempolven álgebra, el álgebra de Baldor y practiquen un poquitito, ¿no? Aquí está, por ejemplo, hemos reemplazado el consumo, ¿no? Su valor del consumo, que es igual al consumo autónomo más el consumo inducido, que depende del total de la renta. Aquí está escrita la renta, y en menos T, más la inversión, que es una variable exógena, que es una variable autónoma, que es una variable que no depende de otras variables, más el gasto del gobierno. Y siempre repitiéndoles este gasto del gobierno. Está sumando el consumo público más la inversión pública. Así está escrito las expresiones estadísticas que muestra para el caso peruano el Instituto Nacional de Estadística e Informática y el Banco Central de Reserva. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para poder encontrar un equilibrio, vamos a decir que todo lo que se produce se demanda, todo lo que se produce se consume, todo lo que se produce se vende. ¿Ah? Entonces, vamos a llegar a esta ecuación de que la producción es igual a la demanda agregada, ¿correcto? Entonces, para que haya este equilibrio, vamos a suponer que al 31 de diciembre todo lo que se ha producido
se ha vendido. Todo lo que se ha producido se ha demandado, ¿no? Alguien puede decir, pero profe, pero no es así. Pero podemos salir de ese apuro que no es así. Por ejemplo, podemos ir el 31 de diciembre a las 12 de la noche a la Avenida Sol, de repente las tiendas todavía están abiertas, vamos a suponer, y podemos encontrar apilados un montón de pares de zapatos que no se han vendido. Esos pares de zapatos, vamos a suponer que el propio propietario se lo ha comprado para poder venderlo en la próxima campaña anual. Entonces, facilitos salimos de ese entrampamiento real, ¿no? Ahora, la condición de equilibrio requiere que la producción sea igual a la demanda, lo que hemos estado manifestando. Entonces, en vez de poner Z, vamos a poner los valores que componen a Z. Z es igual, Y va a ser igual al consumo autónomo más el consumo o la propensión marginal a consumir, que depende de la renta disponible, más la inversión, más el gasto del gobierno. Entonces, allí necesitamos, les decía, un poco de álgebra. Aquí está, expresamos de nuevo la ecuación de equilibrio. ¿No es cierto? Ya lo hemos trabajado la vez pasada, ¿se acuerdan? Entonces, Y igual al consumo más la inversión más el gasto. Aquí se ha generado una Y en el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces, lo que necesito es hallar esa producción en equilibrio. Voy a despejar. Despejo. Hago las operaciones necesarias. No se olviden, lo que ha quedado acá son valores exógenos, ¿no? Todos estos valores, C sub 0 más la inversión autónoma más el gasto, menos la propensión marginal a consumir amarrada a los impuestos, tienen ya sus valores. Supongamos, por ejemplo, que el consumo autónomo es 100, más 10.000 millones de la inversión, más 8.000 millones del ahorro, menos 0.8 del total de los impuestos, ¿cierto? Entonces despejamos Y llegamos a esta igualdad. ¿Correcto? Donde 1 menos E sub 1 es el multiplicador, ¿Qué depende? O está multiplicando al consumo autónomo más la inversión autónoma más el gasto del gobierno menos la propensión marginal a consumir multiplicado por los impuestos. Aquí quiero un poco que me ayuden con vuestra imaginación. O sea, ¿qué quiere decir? Si nosotros hacemos una simple derivada, como la vez pasada la hicimos, de Y contra, a ver, ¿con qué variables generaríamos esa derivada? ¿Con qué variables diríamos cuando se va a incrementar Y cuando se incremente? ¿Y qué sería importante para nuestra economía? A ver, vamos a preguntar a alguien. A ver, Luz Erika Cami. Presente, profesor. ¿Cómo estás, amor? Bien. ¿Cierto? Ya. Sí, profe. Que la producción es igual al multiplicador, a ese símbolo griego, alfa, ¿no? Multiplicado por estas variables. Acá hay una variable que es C sub 0 más la inversión, aunque normalmente a C sub 0 y C sub 1 también le llaman variables paramétricas, ¿ya? Van a tener un poco de cuidado con esos nombrecitos. Aquí tenemos la inversión, aquí tenemos el gasto. A ver, si nosotros fuésemos gestores de política económica, ¿contra qué valor derivaríamos? ¿Qué valor nos interesaría incentivar o ver o pronosticar que se incremente para tener un crecimiento sostenido de la producción? Por ejemplo, en los momentos actuales que estamos viviendo, ¿no? A ver, dime, pequeño. Y a ver. ¿Está bien? Sí, ¿está bien? Ahí está. ¿A dónde te gustaría que haya más inversión? A ver, con tu imaginación. A ver.
En la producción, porque aquí mayormente lo que producen es el maíz, en la mayoría de las personas. Entonces ya vaya aprendiendo a ver. Esta inversión en calca estaría supeditada a lo que hacen los agricultores, después los ganaderos, después, ¿quiénes más? Agricultores, ganaderos. Comerciantes. Los comerciantes también. Ok, dentro de los comerciantes están los transportistas, ¿no es cierto? Porque tienes que ver, pues, que allí están, por ejemplo, los que tienen los dueños de los de medios de transportes interprovincial, ¿no? Que generan trabajo para el chofercito, para el ayudante. Ahí están los agricultores que generan empleo, bueno, ya sea para su entorno familiar o para personas ajenas a su entorno familiar, generan empleo. Y Sí. están en la inquietud de producir más. Entonces, la inversión es sumamente importante. Entonces, diríamos, ¿en cuánto va a crecer la producción cuando crece la inversión? ¿No es cierto? Eso nos preguntaríamos. Y lógicamente, si en la campaña anterior se ha invertido 10,000 y ahora se va a invertir 12,000, entonces veríamos en cuánto va a variar ¿no es cierto? Cuando se incrementa la inversión en esos 2,000, ¿no es cierto? Y nos va a decir lo siguiente, la producción va a crecer por ese incremento de 2,000 en la inversión en proporción a lo que diga su multiplicador. ¿Correcto? Sí, profesor. Me alegro. Entonces vayamos aprendiendo a ver economía. A ver, vamos a ir. A ver, a Mónica. Sí, profesor. A ver, explícanos ¿dónde vives tú? Yo estoy en Cusco, ¿Ya? ¿En qué parte? por Santiago. Ya está por Santiago. Hay una municipalidad, ¿no es cierto?, en Santiago. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la municipalidad? La Municipalidad de Santiago. Municipalidad Distrital de Santiago. La Municipalidad Distrital de Santiago. ¿Qué hace la Municipalidad Distrital de Santiago? ¿Cómo veríamos, a ver, ya te voy a decir a ti, cómo veríamos las acciones de la Municipalidad Distrital de Santiago, que maneja recursos públicos? ¿Cómo haríamos para que gaste y eso se fije en una mayor producción? A ver. Profesor, ¿puede repetir la pregunta, por favor? A ver, ¿cómo haríamos? A ver, ya tenemos esta ecuación. Supongamos que solamente Santiago es la economía, ¿ya? Y tu compañera también, la que te antecedió, vive en Santiago, ya nos explicó sobre el sector agrícola, o sea, sobre la inversión privada, ¿ya? Ahora, ¿cómo haríamos desde el sector público para que esta producción crezca a cuenta de las acciones que realice la Municipalidad de Santiago? ¿Qué variables nos estaríamos fijando allí? El consumo. Fíjate, amor. Dime, C sub 0, porque acá están las variables. Fíjate, pues. Mira, aquí están las variables. En el C sub 1. C sub 1. Ya, ¿qué cosa es el municipio de Santiago? A ver, niña. ¿Qué hace el municipio de Santiago? Imagínate, pues entra al municipio de Santiago. Ya. ¿Ya estás allí o no? Sí, está, profesor. Ya, ¿qué hace el municipio de Santiago? A ver. ¿Quién está de alcalde? Fermín. Ahí está, mira, ya sabe su nombre ya. Fermín, ya. ¿Qué hace Fermín? ¿Cómo se dice? Proyectos. ¿Qué proyectos?
de construcción, ¿Qué se llama eso? mm, Ay, inversión. inversión Inversión pública. pública. Ay, niña, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? Ay, prendes el celular y estás pues, escuchando otras cosas. Inversión pública, ¿no ves que recibe plata, asfalta calles? Bueno, voy a suponer ya, hace puentes, hace escuelas, hace centros de salud. ¿No ves eso? ¿Ah? Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a decir? ¿O qué vamos a pronosticar? Vamos a decir, la producción va a crecer de Y sobre, dependiendo en cuánto va a incrementarse la inversión pública, que acá lo conocemos como gasto público, va a ser igual a, vamos a derivar, y nos va a quedar 1 menos eso full. ¿Cierto? Esto va a quedar. Ahora, la próxima vamos a hacer un ejercicio. Entonces, vamos a decir, DY es igual a este multiplicador de DI. ¿Qué nos va a decir? Que la producción va a crecer en la proporción del multiplicador frente a variaciones en el gasto público. Entonces, cada uno de nosotros ya tenemos que ver eso. Por ejemplo, actualmente se ha dispuesto, la vez pasada les decía, y ese tipo de noticias, por favor, léanlo. Hay una disposición de 7.430 millones de inversión pública para el periodo, para lo que queda en el año, y eso se va a gastar a través de los municipios, de las regiones, ¿no es cierto? Y eso va a venir a sumar acá. Entonces nosotros podemos decir, a ver, DY, ¿en cuánto va a variar la producción cuando se incremente el gasto público? Se va a incrementar en la proporción del multiplicador. ¿Cuánto es el multiplicador? Había que entrar al Banco Central de Reserva y preguntar cuánto es el multiplicador. Y podemos hacer pronósticos de que en cuánto va a impactar esos 7.430 millones en la producción. Va a impactar en la proporción del multiplicador. ¿Correcto? Chicas. A ver, Rolando. ¿Dónde estás, Rolando? Rolando. Buen día, profe. Buen día, Hola, profe. ¿cómo estás? ¿Dónde vives? En Urubamba, profe. Ah, está Urubamba, ya. Ya, en Urubamba, a ver, descríbeme, ¿cómo haríamos que esa producción tenga el valor bruto de la producción, el valor convertido en términos monetarios? ¿Cómo haríamos que crezca de manera sostenida en el tiempo? Porque en Urbamba también hay otras actividades. Ya, suponte que tus compañeras que te han antecedido han dicho, es este que se llama agricultura, ya está, ya no me hables de la agricultura. Y tu compañera ha dicho, el municipio provincial de Urubamba también hace obras de inversión, ya. ¿Qué otras actividades en cualquiera de estas variables de I más E podían hacer que haya más inversión para que se incremente sostenidamente la producción? A ver, te escucho. Profe, sería en el sector turismo. École. Yo también estaba pensando en lo mismo, ¿cierto? ¿Qué haríamos? A ver, ¿en qué sectores del turismo? A ver, tú eres un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿En qué sectores? A ver, del sector, Bueno, ya me has dicho turismo, ya. bueno, sería, Sigue, profe, en la sigue. prestación de servicios, Está transporte. transporte. Bueno, ya lo ha dicho alguno de tus compañeras también. Ya vamos a suponer que el transporte es público y turístico, ya. ¿Qué otra? ah, Imagínate, a ver, ¿qué tipo de servicio tiene el turismo? profe, sería en algunas algunas actuaciones culturales y todo eso para atraer más Sí, demandantes. sí, son mercaderías intangibles que podría incentivar a una mayor presencia. ¿Estás en la calle? Sí, no, ¿Y Muy por qué buenos estás? profe. días, señores estudiantes. Ey,
A partir de este Ya, momento, otro sector, iniciamos rápido, las rápido. clases Antes y que te vamos atropelle a el carro. esperar 5 minutos para el ingreso de vuestros compañeros. Otro sector, 8 y otro 5 sector sería, estamos profe, No, iniciando las clases. otro subsector. bueno, profe, sería la prestación de servicios de los guías de No, pues, turismo. habla, ya no me digas prestación de servicio a cada rato. Ya tienes que saber, hoteles, restaurantes turísticos, ¿m? Ah, ya, Hoteles profe. dentro de las diferentes estrellas. ¿Para qué? Para captar segmentos turísticos de diferentes niveles económicos. ¿Ah? Entonces vamos a decir, se va a invertir. Lógico, evidente que nosotros no vamos a poder ordenarle a los inversionistas privados que inviertan, pero vamos a facilitarles, vamos a utilizar el Estado como facilitador para que hagan inversiones dentro de este sector y, ¿no es cierto?, que sean pobladores del lugar. ¿Para qué? Para que se hagan de los recursos económicos que genera este sector y de manera especial nos ayuda a ese crecimiento sostenido de la producción. ¿Correcto? Bien, señores, nos hemos pasado 3 minutos. Si hay alguna pregunta, a ver, y escucha en tu casa, oye, las clases no estés ahí paseando.